Atención Perú, como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy a la nación entera para anunciar uno de los operativos más importantes que hemos ejecutado este año contra una modalidad criminal que muchos padres de familia, muchos conductores y muchas comunidades educativas conocen demasiado bien, no desde los titulares de los periódicos, sino desde la angustia silenciosa de recibir un mensaje en el teléfono a las 7 de la mañana que dice: páganos o tu unidad no vuelve a circular. Hoy esa angustia tiene nombre, tiene rostro, tiene esposas puestas y tiene celda, porque la Policía Nacional del Perú acaba de desarticular en un operativo simultáneo, ejecutado con precisión en varios distritos, una organización criminal dedicada a extorsionar transportistas escolares y centros educativos, cobrando cupos para permitir que los vehículos que llevan a nuestros hijos al colegio pudieran circular sin problemas, sin, entre comillas, porque sin problemas en el vocabulario del crimen significa exactamente lo contrario, con miedo permanente, con dinero entregado bajo amenaza, con una familia entera caminando sobre cáscaras de huevo todos los días. Permítanme explicarles cómo operaba esta red, porque entenderla no es solo información, es educación ciudadana. Es lo que necesita saber una madre en San Juan del Lurigancho, un padre en Villa El Salvador, un conductor en Atevitarte, para reconocer esta modalidad si alguna vez la vuelven a encontrar. Y es lo que necesita saber el país entero para entender por qué este golpe no es uno más entre muchos. Es un golpe contra algo que ninguna sociedad civilizada puede tolerar: el uso del miedo como impuesto sobre la educación de sus hijos. Todo comenzaba con una fotografía, no un mensaje de voz, no una llamada, una fotografía. Llegaba al WhatsApp del conductor escolar o del director del centro educativo, sin texto adicional, a menudo de madrugada. Y en esa fotografía había algo muy específico: la unidad escolar estacionada frente al colegio, la puerta principal del local educativo, el conductor bajando la rampa con los niños. Alguien había estado ahí, alguien había tomado esa foto, alguien había estado siguiendo, registrando, documentando, y la fotografía sola, sin palabras, sin amenaza explícita, decía todo lo que necesitaba decir: te estamos viendo, sabemos dónde estás, sabemos cuándo llegas, sabemos qué unidad manejas, sabemos dónde estudian tus hijos, páganos. Al día siguiente llegaba el mensaje, claro, directo, sin rodeos: debes pagar 300 quincenales para que tu unidad no tenga inconvenientes en la ruta. A veces era 200, a veces 500, dependía del distrito, de la cantidad de estudiantes que transportaba la unidad, de si el conductor trabajaba solo o para una empresa de transporte escolar más grande. La red tenía tarifas, tenía una escala de cobro, tenía en los cuadernos incautados durante los allanamientos de hoy una contabilidad perfectamente ordenada por rutas, por unidades, por fechas de pago y por montos cobrados. No era improvisación, era empresa. Era una empresa criminal con estructura, jerarquía, disciplina interna y proyección de ingresos. Y si el conductor no pagaba, la escalada era metódica. Primero, otro mensaje, más directo, con un plazo: tienes hasta el viernes. Segundo, un motociclista que aparecía en la ruta del conductor. No lo tocaba, no le decía nada, solo aparecía. Lo seguía unas cuadras, se detenía donde el conductor se detenía y luego se iba. Era un mensaje físico, corporal, sin palabras: ya no eres anónimo. Ya sabemos no solo tu unidad, sabemos tu ruta, sabemos tus horarios, sabemos dónde te vas a detener, y el siguiente que aparezca en esa ruta puede no ser tan paciente. Tercero, si aún no había pago, llegaban los ejecutores, hombres armados, a veces a pie, a veces en moto, que interceptaban la unidad escolar en plena ruta, golpeaban los vidrios, insultaban al conductor, hacían que los niños a bordo presenciaran en vivo lo que pasa cuando alguien se niega a obedecer. No siempre había disparo, no siempre había golpe físico al conductor, pero bastaba con que ocurriera una vez. Bastaba con que un conductor contara lo que le había pasado para que el resto de la flota en ese distrito tomara su decisión en silencio esa misma noche: pago o cierro mi negocio.
Eso es lo que esta red había construido, un sistema de terror que funcionaba por contagio del miedo. No necesitaban golpear a todos, solo necesitaban que todos supieran que podían golpear a cualquiera. Y eso era suficiente para que el dinero fluyera, quincenal, puntual, en efectivo, entregado a los cobradores motorizados que llegaban a puntos específicos del distrito, a horas específicas, con la misma naturalidad con la que un repartidor recoge un pedido. Los centros educativos tampoco escapaban, porque si la red controlaba el transporte que llegaba al colegio, también podía controlar al colegio mismo. Directores que recibían mensajes advirtiendo que si contrataban transportistas que no pagaban cupo, habría consecuencias para la institución. Algunos colegios recibían mensajes diciendo que no podían trabajar con ciertas empresas de transporte porque esas empresas no estaban autorizadas por la red. En el lenguaje del crimen organizado, autorizado significa que ya paga y el que no paga no puede trabajar. Imaginen lo que eso significaba para los padres de familia. Porque en Lima, en muchos distritos populares y de clase media, el transporte escolar no es un lujo, es una necesidad. Las rutas son largas, el tráfico es caótico, las alternativas de transporte público son peligrosas para niños solos. Los padres confían sus hijos todos los días a esas unidades y los conductores de esas unidades, muchos de ellos padres también, con créditos sobre sus propias camionetas o minibuses, con familias que dependen de ese ingreso, estaban siendo aplastados entre dos fuerzas: la necesidad de seguir trabajando y el terror de no pagar. Varios conductores que colaboraron con nuestra investigación relatan lo mismo. Me daba vergüenza denunciar porque pensaba que no me iban a creer. Tenía miedo de que si denunciaba esa noche me quemaran la unidad. No sabía si el policía de la comisaría del barrio también estaba con ellos. Esa última frase es la que más me duele como comandante general, porque revela el nivel de desconfianza institucional que el crimen organizado ha logrado sembrar en comunidades donde debería reinar exactamente lo contrario: la confianza en que el Estado te protege cuando tienes miedo. Eso también lo estamos combatiendo con cada operativo como el de hoy, demostrando que sí escuchamos, sí respondemos y sí golpeamos. ¿Cómo llegamos hasta ellos? Meses de trabajo silencioso, coordinado, metódico. Todo comenzó cuando varios padres de familia, al enterarse de que sus propios conductores habían dejado de usar ciertas rutas sin explicación, comenzaron a preguntar. Algunos conductores negaron, otros guardaron silencio, pero unos pocos, los más valientes, los que decidieron que no podían seguir cargando ese peso solos, se acercaron a la comisaría y después, a través de los canales de denuncia confidencial que hemos reforzado en los últimos años, llegaron a nuestras unidades especializadas. Con sus celulares, con los chats guardados, con las fotografías que habían recibido de madrugada, con los números de los cobradores que anotaron disimuladamente. Con esa primera información, nuestros equipos de inteligencia comenzaron a construir el mapa. Cruzamos números telefónicos con registros, rastreamos los movimientos de los cobradores motorizados sin que se percataran. Identificamos los puntos de entrega de dinero. Individualizamos a los coordinadores que nunca cobraban directamente, pero que aparecían en los chats dando instrucciones, fijando montos, asignando zonas. Identificamos a los ejecutores, los que habían sido filmados en incidentes previos de intimidación. Y finalmente identificamos a los cabecillas que operaban con la clásica distancia de los jefes inteligentes. Nunca en la primera línea, nunca con las manos sucias, nunca en el lugar donde ocurría el cobro, pero presentes en cada decisión, en cada escalada, en cada nuevo distrito que la red decidía abrir. Cuando el mapa estuvo completo, con todos los eslabones identificados, con los domicilios y escondites ubicados, con la coordinación entre fiscales del Ministerio Público lista para respaldar jurídicamente cada detención, ejecutamos simultáneamente en varios distritos.
sin aviso, sin filtración. Porque una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que el tiempo entre la decisión de operar y la ejecución del operativo debe ser el mínimo posible. Cada hora de espera es una hora que alguien puede advertir. Y en este caso, como en todos los casos que involucran estructuras con redes de vigilancia propias, no podíamos permitir que nadie escapara. Las puertas cayeron en paralelo, equipos de la DIVIAC, de la División de Orden y Seguridad y de unidades especiales de cada comisaría distrital interviniente ingresaron simultáneamente a viviendas, garajes y puntos de reunión identificados durante la investigación. Los presuntos cabecillas fueron encontrados, algunos durmiendo, otros ya activos a esa hora de la mañana, gestionando cobros del día. Ninguno tuvo tiempo de destruir evidencia, ninguno tuvo tiempo de avisar. Los resultados de los allanamientos son contundentes. Se incautaron armas de fuego, algunas con reporte de robo, lo que confirma que los ejecutores no solo llevaban armas para intimidar, sino para usar si la situación lo requería. Se incautaron motocicletas, las mismas que los cobradores usaban en sus recorridos de seguimiento e intimidación. Se incautaron cuadernos de cobro, documento por documento, ruta por ruta, conductor por conductor, monto por monto, la contabilidad del miedo, escrita a mano en cuadernos cuadriculados como si fueran los libros contables de un negocio lícito, porque para ellos lo era. Se incautaron celulares con chats que documentan años de operación extorsiva, las fotografías enviadas de madrugada, los mensajes de amenaza, las confirmaciones de pago, las instrucciones entre coordinadores y ejecutores. Y se incautó dinero en efectivo, el producto directo de todos esos cobros, de todas esas amenazas, de todos esos meses de terror impuestos sobre conductores que solo querían llevar a los hijos ajenos sanos y salvos al colegio. Los presuntos cabecillas están detenidos, sus coordinadores están detenidos, varios ejecutores identificados están detenidos. El Ministerio Público ha formalizado los cargos correspondientes por extorsión agravada, en algunos casos con la agravante de haber utilizado menores de edad como elemento de presión psicológica, que es cuando los mensajes o las acciones de intimidación involucraban referencias directas a los niños transportados. Eso, en nuestra legislación, eleva significativamente la pena aplicable y nosotros vamos a pedir que se aplique en toda su extensión. Quiero hablar directamente a las comunidades educativas que fueron afectadas por esta red, a los directores de colegios que recibieron mensajes amenazantes y no sabían a quién llamar, a los conductores escolares que pagaron durante meses con dinero que les quitaban de la boca a sus propias familias, a los padres que nunca supieron por qué de pronto ciertas rutas cambiaron, por qué ciertos conductores dejaron de trabajar, por qué las tarifas subieron de manera inexplicable. Hoy tienen parte de la respuesta y esa respuesta se llama organización criminal extorsiva y hoy esa organización está desarticulada. Pero quiero ser honesto, porque el comandante general de la PNP les debe honestidad a los peruanos antes que tranquilidad falsa. Desarticular esta red específica no significa que la modalidad ha desaparecido. Significa que esta red particular, en estos distritos particulares, con estos individuos particulares, no puede seguir operando. Puede haber otras redes similares en otros distritos. Puede haber individuos que aprendieron de esta estructura y que intentarán replicarla. Por eso, el operativo de hoy no es el punto final de nuestra acción contra la extorsión al transporte escolar. Es el punto de partida de una estrategia sostenida. Hemos instruido a las unidades de todas las comisarías del país para que implementen de inmediato protocolos específicos de protección al transporte escolar. Eso incluye la creación de canales de denuncia directos, confidenciales y de respuesta rápida exclusivamente para transportistas escolares y directores de centros educativos. Un número de WhatsApp específico, monitoreado las 24 horas, donde el conductor que recibe una fotografía amenazante a las 2 de la madrugada puede reportarla en ese mismo momento sin necesidad de ir a una comisaría, sin necesidad de dar su nombre si no quiere y con la garantía
garantía de que esa información llegará directamente a nuestra unidad especializada en extorsión. Eso es importante porque una de las cosas que esta investigación nos enseñó es que la brecha entre el momento en que ocurre la amenaza y el momento en que se denuncia es donde la extorsión gana. Mientras más tiempo pasa sin denuncia, más dinero cobra la red, más se normaliza el pago, más difícil resulta para la víctima dar marcha atrás sin sentir que está poniendo en riesgo su negocio o su familia. Cerrar esa brecha, hacer que la denuncia sea tan fácil y tan segura como sea posible, es una parte fundamental de nuestra estrategia. También estamos coordinando con el Ministerio de Educación y las direcciones regionales de educación para que los centros educativos cuenten con protocolos claros sobre qué hacer cuando reciben un mensaje extorsivo, cómo preservar la evidencia, a quién llamar, cómo proteger a su personal y a sus estudiantes mientras la investigación avanza. Porque un director que no sabe qué hacer cuando recibe esa primera amenaza puede tomar decisiones que dificulten la investigación posterior, borrar los mensajes por miedo, pagar sin contarle a nadie, cambiar de número y no reportar. Cada una de esas decisiones, comprensible humanamente, es un obstáculo operativo para nosotros. Necesitamos que la comunidad educativa sepa exactamente qué hacer desde el primer momento. Adicionalmente, estamos trabajando con las asociaciones de transportistas escolares en varios distritos para establecer redes de alerta temprana comunitaria, porque uno de los elementos más poderosos contra la extorsión es precisamente lo que la extorsión intenta destruir: la comunicación entre vecinos, entre colegas, entre personas que comparten una misma ruta o un mismo distrito. Cuando un conductor sabe que si recibe una amenaza puede contarle a otros conductores y que esa información llegará de manera organizada a la policía, el aislamiento que la red extorsiva necesita para operar se rompe. Y sin aislamiento, sin la certeza de que la víctima cargará el peso sola, la extorsión pierde gran parte de su poder. A los conductores escolares de todo el país quiero decirles algo más. Lo que hacen todos los días, manejar horas en el tráfico caótico de nuestras ciudades con la responsabilidad de llevar niños sanos y a salvo, es un trabajo que merece respeto, merece que el Estado los proteja, merece que cuando alguien intente convertirlos en fuente de ingresos del crimen, la policía esté de su lado, no del otro. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos diciendo con este operativo, con estas detenciones, con estas armas y estos cuadernos de cobro incautados, que su trabajo tiene valor y que ninguna organización criminal tiene derecho a ponerle precio al miedo como condición para ejercerlo. A los padres de familia les digo, el transporte escolar de sus hijos no puede ser rehén de criminales. Los niños que suben a esas unidades cada mañana tienen derecho a que el camino entre su casa y su colegio no esté contaminado por el terror que alguien decidió sembrar para enriquecerse. Y mientras tengamos la capacidad operativa, el personal comprometido y el respaldo jurídico para actuar, no vamos a permitir que eso ocurra sin consecuencias. A los que aún piensan que pueden cobrar cupos al transporte escolar, a los que en este momento están leyendo las noticias del operativo de hoy y calculando si en su distrito estamos mirando, si todavía tienen margen para seguir operando, si quizás la PNP no ha llegado aún a su zona. Les digo con toda claridad que este operativo no termina hoy con las detenciones realizadas. Termina cuando el último cobrador de cupos en el último distrito del país haya entendido que esta modalidad tiene consecuencias reales, severas e inevitables. Estamos construyendo los mapas, estamos cruzando las denuncias, estamos identificando los patrones y cuando el mapa esté completo, como estuvo completo esta vez, llegamos, sin aviso, por todas las puertas. Al mismo tiempo, porque en este país los que llevan a nuestros hijos al colegio no deben pagar tributo al miedo y mientras la Policía Nacional del Perú tenga algo que decir al respecto, no lo harán. Viva la PNP protegiendo a las comunidades educativas. Justicia máxima contra extorsionadores de transporte escolar. Perú con rutas escolares seguras y libres del crimen.